No, Tesla, fried chicken, Natalie. Bienvenidos todos a este rinconcito literario y un poco satánico también. Hoy estaremos charlando de un caso que realmente me llamó mucho la atención por todo lo que se creó alrededor. Estaremos hablando del caso de José Bretón. Y ustedes se preguntarán, ¿y usted quién es? ¿Y qué tiene que ver este hombre con la literatura en general? Y yo les responderé, bueno, una de las muchas ramificaciones de este caso criminal es precisamente que un libro tuvo mucho que ver con la reacción española a todo lo sucedido. Pero pues de una vez vámonos con el contexto. Contexto. Vamos a hacer que su hámster de la retención de información empiece a hacer su chamba, ¿ok? Es el año 2011 en España. José Bretón, padre de 2 hijos, reporta en octubre de ese año que ambos hijos suyos han desaparecido en el parque de Córdoba. Poco después se encuentra que José es culpable de haber desvivido a su hija Ruth de 6 años y a su hijo José Jr. de 2 años. Se le culpaba de haberlos incinerado en una finca familiar. Poco después es encontrado culpable y encarcelado y sentenciado a 40 años de prisión. Aquí hay muchas cosas indignantes. Primero que nada es que durante todo el proceso de su juicio José Bretón se jactaba de ser inocente. Lo segundo es que hubo muchas inconsistencias que se pudieron haber prevenido si tan solo las autoridades hubieran hecho bien su trabajo. Por ejemplo, tenemos a esta pendejete. Vean bien su rostro, memorícenlo. Su nombre es Josefina Lamas, y ella fue la responsable en analizar por primera vez los restos encontrados en el área donde José incineró a sus hijos. Esta estúpida dijo que los restos encontrados pertenecían a roedores y no a humanos. O sea, tú como profesional, ¿cómo te vas a equivocar en algo como esto? ¿Cómo confundes los restos de lo que puede ser una rata con los de un niño chiquito? Obviamente, esto alargó más el juicio de Bretón, dándole algo de ventaja y alargando muchísimo el sufrimiento de la madre de los hijos, llamada Ruth Ortiz. Lo siguiente más problemático es de lo que hablaremos el día de hoy. La obra del escritor español llamado Luis G. Martín. Martín se encargó de documentar la confesión completa de Bretón, quien se declaró responsable del crimen del cual ya estaba encarcelado 14 años después. Sí, este pelado se le hizo una grandiosa idea confesar que él había hecho el crimen por el cual ya estaba en la cárcel. No, pues, gracias por nada. Aquí también es dejar a este güey como la vil cucaracha que es. El abogado de José Bretón declaró para Espejo Público que él nunca le contó la verdad de lo que hizo y que le contaba el relato que le contaba a todos los demás. Continuemos. Luis G. Martín. Primero les hablaré un poco de este señor, cuyo nombre artístico es Luis García Martín. Que tú digas artístico, pues la verdad no es, hay que meterle coco. Bueno, este señor nació en 1962 en Madrid, España, y es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Sí me salió. Ha sido reconocido con premios como el Premio Ramón Gómez de la Serna, el Antonio Machado y Vargas Llosa de los Relatos, el Premio Llanes de Viajes, entre otros. Ha publicado obras como La Mujer de Sombra, La Vida Equivocada, La Misma Ciudad, entre otras. Pero lo más importante aquí es El Odio, el título que se le dio al libro donde se recopila todo el proceso del crimen y la confesión completa de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos. El odio. Tenían que morir sin sufrimiento y que los cuerpos no se pudieran encontrar, cuenta Bretón al escritor en un encuentro que mantienen en la cárcel. Sin cadáveres no hay crimen, y eso está en cualquier novela policíaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca, solo tuve que comprar el gasóleo, confiesa. Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar y se la di para que bebieran. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos. No se enteraron de lo que iba a pasar, confiaron en mí, no hubo miedo, ni dolor en ningún tipo de sufrimiento, asegura Bretón al escritor en El Odio. Sé que es una manera muy abrupta de empezar esta sección, pero realmente es necesario que se sepa cuál es el contenido de esta obra. Hay que juzgar estando informados. Porque cabe aclarar que ni durante la investigación ni durante su juicio, Bretón llegó a declarar todos los hechos que habían pasado, nunca llegó a confesar nada, aún teniendo pruebas contundentes contra él y que de hecho dieron paso a que se le condenara. Ya estamos de acuerdo con que este ser, porque claramente humano no es sumamente despreciable.
Pero aquí les voy introduciendo una pequeña pregunta para que vayan pensando. ¿Se está revictimizando o se está visibilizando a las víctimas? Vayan pensando mientras estamos platicando, ¿ok? En este caso, Martín compartió con el perro de Bretón 60 cartas y unas cuantas llamadas, finalizando el libro con una visita en presencial que le hizo a finales del 2023. En este encuentro personal, Bretón respondió a la pregunta de por qué aceptó colaborar con el escritor, afirmando que él quiere confesar que se arrepiente. El hombre que mató a Ruth y a José quiere pedir perdón por el daño que hizo. Se lee en el libro. Obviamente la violencia escandalizó a la sociedad española y le dio paso a Ruth Ortiz junto con algunos grupos feministas para dar visibilidad a la violencia de género en todo esto. Porque hay una frase que describe con excelencia los motivos declarados por Bretón: atacar a los niños para hacer sufrir y destrozar a la madre. Me va a dar una úlcera por los corajes que estoy haciendo, oigan. Aquí estableceré la estructura del odio, que se compone por dos partes: la reconstrucción del crimen y el perfil del verdugo, y la propia relación que el asesino y el escritor han creado. Este libro mezcla diferentes géneros narrativos, siendo el principal el escrito periodístico. Pertenece más que nada al género de no ficción, lamentablemente. Se sabe que está escrito en primera persona, donde Martín se introduce como el narrador y comparte su experiencia directa con José Bretón, que a través de cartas, llamadas y una entrevista en prisión, situándose como guía interpretativo de los hechos. Aquí lo más interesante es la reconstrucción del crimen. Bretón lleva de la mano a Martín mientras recorren todo lo que hizo al momento del asesinato. Por lo mismo, este libro cuenta con una dimensión demasiado personal e íntima. Todo este proceso de intercambio en la comunicación permitió un análisis profundo de Bretón y de cómo él interpreta el odio y la culpa. En una entrevista se le preguntó lo siguiente al autor: cuenta en el libro que Bretón decidió participar en su libro porque quería mostrar que estaba arrepentido. ¿Le creyó? La respuesta de Martín fue: no sé realmente cuál es la motivación final de Bretón. Tiendo a pensar que ni siquiera él lo sabe, y que será una suma de factores. Él quería contar su historia como buen narcisista que es. Pese a que un juez avaló la publicación, la editorial Anagrama, que ya había publicado otras obras de Martín, decidió paralizar la distribución de su libro indefinidamente, para luego asegurar que ellos no publicarían el libro y dejando a Luis G. Martín sin editorial, siendo Ruth Ortiz la razón principal por la que no se publicó. Polémica. Hubo otros problemas aparte de la escandalización de la sociedad española ante la noticia de la existencia del odio. La primera, y la que considero mucho más importante, es la opinión de Ruth Ortiz ante todo esto. Ella declaró que la publicación de este libro representaba un quebramiento en la sentencia de José Bretón, ya que él tiene prohibido tratar de contactar con ella de cualquier manera y claramente era un ataque directo a la poca paz que le quedaba. En todo esto, Luis G. Martín tenía un gran peso de responsabilidad, ya que Ruth Ortiz dice que el escritor jamás se puso en contacto con ella, aparte de que se tuvo que enterar de la existencia del libro a partir de una tercera persona y no por la propia boca del autor. La siguiente fue que Ruth tomó la decisión de meter una denuncia contra el autor, apelando que era revictimizar a sus hijos y que era apoyar a José Bretón en violentarla. Aquí es donde se divide toda la cosa. El escritor del libro alega que la libertad de expresión existe, y la realidad es que el juez que tomó la denuncia de Ruth hacia Martín se inclinó a favor del autor, comentando que él realmente no quebrantaba nada legal. La mayoría defiende el punto de Ruth Ortiz sobre toda la situación. Se explica que el odio tiene como objetivo darle voz al asesino, lo cual yo considero incorrecto y ya les diré por qué. Pasemos a la siguiente sección. ¿Alguien tiene razón? Verdaderamente este caso me ha puesto a pensar seriamente en lo que una obra como esta puede llegar a representar en una situación o en un caso tan complejo. Llegué a preguntarle a algunos de mis conocidos y familiares cuál sería su opinión si se encontraran en una situación como esta, estando en el lugar de Ruth. La mayoría llegó a la conclusión de que existiendo un sistema legal, no hay mucho que puedas hacer para evitar la libre expresión de otro individuo. Y esto me llevó a pensar en si Ruth Ortiz de verdad tenía la razón. Empecemos por lo que yo considero indispensable: el hecho de que Luis G. Martín nunca se comunicó con Ruth Ortiz durante la creación del odio es algo que claramente fue un error y que lo colocó inmediatamente en el ojo del huracán. Incluso Martín admitió que se arrepiente totalmente de no haberse comunicado con ella en primer lugar. La mayoría concuerda con que la confesión de Bretón coincide totalmente con las pruebas encontradas y con la reconstrucción del crimen. Yo por mi parte no tomaré ningún bando. Yo aquí veo que hay muchísimas tangentes que podemos tomar. Primero, ya sabemos que estuvo muy mal por parte del escritor
Martín no haberse comunicado con la madre de las víctimas, que es algo que voy a seguir repitiendo porque es un error inmenso. Y probablemente si el autor hubiera hablado con Ruth antes de empezar todo el proceso, todo esto se hubiera evitado. Segundo, Ruth tiene cierta razón al demandar a Luis G. por algo que va a divulgar la confesión de su ex esposo y que realmente va a abrir heridas. Y tercero, si el libro no tiene una vía para empatizar con el asesino, ya sea por su punto de vista o expresando algún tipo de sentimiento, realmente no entiendo el por qué la negación a ser publicado. En mi nada que verienta opinión, esto solamente afectaría a la ya podrida imagen de Bretón, lo cual es algo pues la verdad favorable, por así decirlo. Por último, quiero dejar en claro que siempre se va a estar del lado de los afectados por gente tan despreciable como Bretón, y que se tiene que buscar siempre ser justos con aquellos que van a vivir las consecuencias de algo tan desafortunado como es. Este caso sin duda fue muy impactante para mí al momento de estarlo investigando, ya que cada vez me iba enterando de más y de más y de más cosas. Y es algo que realmente nos invita a cuestionarnos las morales y los valores que existen actualmente en nuestra sociedad. Y eso nos hace cuestionarnos a nosotros como escritores qué es lo que cruza esa línea entre revictimizar y visibilizar a la víctima. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que de verdad les haya parecido interesante todo este caso, todo lo que engloba. La verdad es que esto me tomó algunos días de investigación y la verdad espero que haya valido la pena. Si tienen alguna opinión, por favor déjenla en los comentarios. Si les gustó, denle like y pues no olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos como este. Es la primera vez que hablo de un caso así y espero que realmente les guste. Muchas gracias por verme hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Bye.